apócrifo que se encontró el siglo segundo, dice que Pablo era parcialmente calvo. Dice que Pablo tenía unas piernas arqueadas, en nuestro país llaman cascorbo. Dice que tenía una tez, sí, una tez, no, o sea, una tez como oscura, no era muy halagador. Los ojos eran juntos y tenía una nariz de gancho. O sea, no era nada, no era un modelo digno de imitar que uno diga, "Uy, no, qué modelazo", o sea, no tenía nada que imitarle a Pablo. Entonces, yo viendo que Pablo era un hombre como yo, exactamente, pues, o sea, yo soy más simpático que Pablo, pero bueno, las cualidades que él tenía, aparte de eso, vemos que Pablo tenía, sufría de algo que él mismo clasificaba de aguijón en su carne. Dice Pablo en 2 Corintios 12:7 que Pablo tenía algo que cuando quería enaltecerse, Satanás lo pinchaba. O sea, está hablando que Pablo también tenía un poquito como de orgullo. Saulo era un hombre que también tenía un poquito de orgullo. Y dice en 2 Corintios 12:7, dice que un mensajero de Satanás que me abofeteaba para que no me enaltezca. O sea, tenía un orgullo. O sea, hasta aquí estamos viendo que todos clasificamos dentro del patrón que tiene el Señor para usarnos. No somos perfectos, no somos, o sea, un modelo ni alguien para que y nosotros ser creídos de nuestro cuerpo. Ahora, todos somos orgullosos, o sea, clasificamos ahí en ese rango. El Señor también vio a Pablo con defectos, con virtudes, con de todo, pero así mismo el Señor lo usó porque el Señor sabía lo que tenía Pablo. La segunda, que me inspiró es que lo que más me anima a mí y lo que más me animó es que el mismo Jesucristo que obró en Pablo, hoy está obrando en cada uno de nosotros. El mismo Espíritu Santo que obró, que le concedió a Pablo unción, que le dio poder, que le dio autoridad, que le dio sabiduría. Ese mismo Espíritu mora hoy en ti y en mí. Ese mismo Espíritu está aquí entre nosotros. Yo quiero que miremos 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16 dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Nos está preguntando, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? O sea, estamos viendo que el mismo Espíritu Santo que le dio a Pablo poder, autoridad, unción, que lo levantó, que lo transformó, que lo transportó, que lo llevó, ese mismo Espíritu de Pablo está hoy en mí y en ti. Ese Espíritu está acá entre nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, vemos que estas dos razones a nosotros nos tienen que animar y nos deben colocar en la lista de los que podemos ser imitadores de Cristo. O sea, tenemos las cualidades para imitar a Cristo. Lo que el Señor exige, nosotros lo tenemos. Ahí clasificamos. Y aparte de eso, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo mora en mí. Entonces, Dios conocía a Pablo exactamente como te conoce a ti y como me conoce a mí. El Señor conocía lo que le había dado a Pablo, sus dones, sus talentos, sus habilidades. Dios tenía un plan específico con Pablo, como lo tiene contigo y conmigo. Dios tenía un plan específico con Pablo y él sabía que a través de Pablo tenía un propósito para muchos. Porque lo que iba a hacer Pablo iba a ser de bendición para muchos. Cuando Pablo compartía la palabra, era de bendición para los que le compartía. Pablo compartía su palabra e inmediatamente se rompían cadenas y quedaban las personas libres. O sea, el Señor sabía lo que tenía a través de Pablo. Pero como ya dijimos antes, para que este proceso se cumpla, es muy necesario que pasen muchas cosas que nosotros como seres humanos creemos que es imposible. Nosotros creemos que es imposible, pero para Dios todo es posible. Lo que para ti y para mí es imposible, para Dios es posible. Humanamente yo veo todas las debilidades y todos los defectos. Humanamente yo digo, no, es que yo no puedo, yo soy débil, yo soy, yo tengo, yo hago. O sea, humanamente yo me veo todos los defectos imposibles. Y si es el caso en otra persona que está al lado mío,
dijo, no, es que este es tomatrago, es que este es un vago. Él nunca va a escuchar de Dios. Aparte de eso, él es perezoso, él es orgulloso, y no, y mucho menos va a ir a la iglesia. Nosotros vemos eso en la persona que está al lado. De pronto en nuestro esposo, en nuestros hijos, en nuestro hermano o en algún amigo. Decimos, no, ese le gusta más la vida de la parranda, de la fiesta, del trago, que va a ir a la iglesia. No, imposible. Yo no creo que él llegue nunca a la iglesia. Nosotros vemos eso, pero Dios no ve eso. El Señor no ve eso. Nosotros somos los que estamos sacando a las personas, las que estamos clasificando. El Señor no desecha a nadie. Para el Señor todos somos preciosos en sus manos. Nosotros decimos, no, este borrachito es que va a ir nunca a la iglesia. Y ya de una vez le colocamos el sello como desechado. Y el Señor no lo desecha. Para él ese borrachito tiene la misma validez que cualquier persona que llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no hace distinción, ni el Señor desecha a nadie. El Señor tiene a todos por iguales. Entonces veamos. Saulo, aparte de que ya vimos antes que no era un hombre que estuviera muy simpático ni muy agradado para hacer un molde seguro para el Señor, Pablo era de los que perseguía a los cristianos. O sea, aparte de todos los defectos que tenía Pablo perseguía a los cristianos. Y la primera aparición del apóstol Pablo la vemos al final del libro de Hechos, el libro de Hechos 7:58, cuando dice que estaban apedreando al primer mártir de la iglesia, que era Esteban, y Saulo estaba guardando la ropa. Ahí es la primera aparición que vemos del apóstol Pablo. Si vemos el capítulo 8 al inicio, dice así la palabra de Dios. Dice, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia y estaban en Jerusalén, y todos los apóstoles fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo dice, Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. O sea, Saulo no clasificaba por ninguna parte para ser discípulo de Cristo, porque aparte de sus defectos, sus virtudes, su físico, todo, Saulo odiaba a los cristianos. Él dice que Saulo por su parte asolaba la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres por igual. Él iba de casa en casa buscando que era cristiano y los arrastraba igualmente. Dice la palabra, arrastraba a hombres y mujeres. ¿Para qué? Para enviarlo a la cárcel. Entonces Saulo y todos los seguidores consideraban que los cristianos eran enemigos de Dios. Saulo y todos los seguidores decían, no, es que ellos son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque están confundiendo al pueblo, porque están diciendo a la gente que un difunto resucitó y que vino de la muerte y se levantó. Entonces, como defensores de ellos, de las instituciones religiosas que eran, creían que tenían que eliminar del mundo a toda la persona que tuviera esa creencia. Entonces, Pablo era un perseguidor de la iglesia. El odio que sentía Pablo hacia los cristianos se expresa muy bien en las palabras escritas en Hechos 9:1 al 2. En Hechos 9:1 al 2 dice, Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer en este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Entonces este hombre vemos que iba con todo hacia los cristianos. O sea, era un hombre que no podía saber ni que existía un cristiano. Entonces, Saulo emprendió su largo viaje. Es un viaje más o menos de 225 kilómetros que separan a Jerusalén y lo que es hoy la capital de Siria. El recorrido en ese tiempo podría durar una semana, por lo que el transporte no era como hoy en día. Entonces, en ese tiempo que tuvo Saulo de una semana, tuvo tiempo para alimentar el odio que sentía hacia los cristianos, el desprecio para los fanáticos de los cristianos. Él sabía que, o sea, él iba ya dentro de él, llevaba el odio y el desprecio para cualquier persona que estuviera hablando a Jesucristo, lo iba a echar mano y lo iba a llevar mano. Ahora, manejémonos ahora por un segundo, por favor. Si usted es una persona como Saulo, una persona que persigue, que critica, que murmura, que se burla y que hace todo lo que se alcance para acabar con los cristianos,
¿creería usted que de esa persona saldría algo? Yo tampoco creería. Yo veo un tipo así y digo, no, o sea, de ahí no puede salir nada positivo. De igual manera, si usted está viendo a esa persona llena de orgullo, de rencor y falta de perdón, que por lo que ha vivido en su pasado y por lo que ha tenido que atravesar, lo ha llevado a tomar vicio, lo ha llevado a coger costumbre, lo ha llevado a coger mañas, y están esquivando a Dios, porque para no envolverse con el Señor, usted creería que esa persona iría a llegar a los pies de Dios. Imposible ya, yo diría que no. Pues yo les digo la verdad, en un tiempo pasado, al igual que muchas personas, yo creía que Dios no podía hacer nada en la vida de las personas. Al igual que muchos de ustedes, yo creía en un tiempo pasado, no, es imposible que el Señor haga eso. Yo no, o sea, yo no puedo creer que Dios haga eso. Pero ¿sabe qué pasó? Que el Señor tocó mi vida. El Señor tocó mi vida y me transformó a mí. Y ahí, en ese momento, yo entendí que sí había un poder de Dios que podía hacer lo que quería. O sea, Él levantaba tierra donde no había. Y entendí que había un poder que me levantaría y me cambiaría a mí. Lo mejor de todo fue que este proceso que vino a mi vida fue paulatinamente. No fue un proceso brusco en el cual me cogió aquí, me sacudió y me sacó. No, el Señor es un Señor, o sea, de excelencia. Él hace las cosas de excelencia. Él hace las cosas, o sea, de una manera que uno no se da ni cuenta de lo que está sucediendo. Cuando yo recibí al Señor, lo que más me conmovía a mí era ir a la iglesia y escuchar testimonios. Yo escuchaba a alguien que decía, el Señor me liberó de las drogas porque yo era drogadicto, yo no consumía droga día y noche, yo ya estaba para morirme, yo estaba para... Luego escuchaba a otro, el Señor me rescató del alcohol y yo era alcohólico y acabé con lo que tenía por el alcohol. Luego escuchaba a otro, el Señor me está sanando mi corazón porque yo fui violado, yo fui maltratado. O sea, yo oía testimonio y testimonio y testimonios. Y entonces yo le dije a la madre espiritual, a la que me llevó al pie de Cristo, le dije, pero yo no tengo testimonio para dar. Yo no he sido violado, no soy alcohólico, no soy drogadicto, yo no mato, yo no robo, o sea, yo no tengo testimonio. Y ella me dijo, no, agradézcale al Señor que usted no tuvo que pasar por situaciones difíciles para llegar a los pies de Él. Y me dijo, espere un tantico, porque con su tiempo su testimonio va a ser escuchado. Y yo decía, pero cuando yo me paré a dar testimonio, ¿yo qué voy a dar? ¿Yo qué voy a dar? O sea, ¿yo qué voy a decir? Y efectivamente yo creía, como la mayoría de las personas piensan hoy en día, yo creía, yo como no robo, yo como no mato, yo como no soy drogadicto, yo como no soy vago, yo no hago nada a nadie, yo me creía casi perfecto. Yo me creía casi perfecto. Y estaba tan ciego espiritualmente, que no me daba cuenta de la cantidad de imperfecciones y errores que yo tenía y que tengo aún hoy en día. Pero yo me comparaba a los que daban el testimonio y yo decía, pero es que yo soy perfecto, yo no robo, yo no mato, yo no... Y eso es lo que la gente hoy en día piensa. Pero es que yo no robo, yo no mato, yo no hago mal, yo soy casi perfecto. Y pecado no solamente hacer el mal, pecado es que usted sabe hacer el bien y no lo hace. Ese es pecado. Hoy quiero compartirles parte de mi testimonio. Pero mi deseo, el de compartir hoy, no es con el único propósito que sepamos quién era yo antes. Ese no es mi deseo, quién era yo antes. El deseo es que ustedes sepan quién soy ahora en Cristo. Ese es mi deseo. No que me digan, ay, usted era antes. No, yo quiero es que me reconozcan por lo que soy ahora en Cristo Jesús. Pasado ya algunos tiempos de servirle nosotros al Señor, estamos en la obra de Dios y todo iba bien, todo parecía tranquilo. Dijimos, Señor, gracias a Dios, nuestra familia tomó otro rumbo, nos reconcilió y seguimos hablando. Mi familia está bien, mi matrimonio marcha bien, nuestros hijos están sanos, todos trabajamos en la obra, todos alabamos al Señor, le servimos al Señor, todo está muy bien. Hasta un día que mi esposa tuvo que viajar a Costa Rica. A Colombia, no estaba en Costa Rica, ella viajó a Colombia. Cuando llegó a Colombia, una de mis sobrinas, la más pequeñita, que estaba estudiando en un colegio católico, a ella le colocaron una tarea,
Le dijeron, tienen que componer o inventarse una historia y hacerla en forma de friso. Friso es un tipo friso es esto, que hacen una historia que se va doblando para poderla leer. Ese es el famoso friso. Entonces le dijeron, tiene que redactar una historia y hacerla en friso y presentarla. Entonces ella se le dio la flamante idea, la maravillosa idea de hacer el testimonio de su tío Oscar. Entonces presentó su tarea a su colegio y excelente, sacó, ahí dice una excelente, y la entregó. Pero cuando ella, y mi esposa le dijo, tía, mira lo que hice, yo quiero que se lo lleve a mi tío. Entonces yo me tomé la molestia de escanearlo para que lo veamos. O sea, aquí tengo el original, pero para que lo veamos. Ella se llama Cindy Camila Villamil y dice religión, quinto B, año 2005. Dice, la siguiente se llama el testimonio sobre Oscar Villamil y todo comenzó así. Dice, no alcanza a leerse, bueno, va a decir, mi tío era un hombre grosero y no creía mucho en Dios. Ahí pueden ver ese muñequito que está las manos alzadas, dice ahí, córrase estúpido, y tiene una pistola en la mano. Efectivamente, yo en el tiempo pasado, en mi vieja carne, ese era yo. Yo era grosero y yo andaba con un 38 aquí metido en la cintura. Y a mí el que me miraba mal, lo cogía y lo sacaba de donde estuviera, de entre un carro, de donde fuera, lo cogía y le daba 2, 3 golpes y si al caso le daba con el revólver. Gracias a Dios nunca le disparé a alguien, pero sí hice muchos disparos al aire. Ese era yo. Era grosero y no creía mucho en Dios. Yo creía en lo que yo tenía, lo que yo era y que yo era fuerte. O sea, yo tenía un revólver que me representaba y que me sacaba de donde estuviera. Dice la segunda cartica, dice que él era muy mujeriego, tomatrago y rumbero. O sea, yo era mujeriego, tomatrago y rumbero. Yo decía en ese tiempo irme para la iglesia, o sea, dejar de un sábado salir de noche para madrugar a la iglesia el domingo, dije, no, eso no es conmigo, no, eso no es conmigo. Tomatrago, ahí está pintada una botellita de néctar y encima dice águila, o sea, en su corta edad, en su imaginación, ella hizo ese testimonio. Aparte de eso, aparte de ser mujeriego, grosero y tomatrago y rumbero, cuando mi esposa se iba para la iglesia con mi suegra, o se iban a discipulados así, yo me reía y le decía, aténgase a la Virgen y no corra, yo les decía. Y les daba en serio, yo les tomaba el pelo. Les iba a salir con su Biblia aquí abajo y le decía, no van sino a comer Biblia. Y yo me quedaba ahí en la casa contento y decía, madre, esa loca, ¿saben que es que hablar de Dios, que hablar de Dios? Ese era yo. Pero ¿qué pasó? Que un día preciso, el momento preciso, el Señor tenía el tiempo para mí. Y ese hombre fuerte, grosero, altanero, rumbero, tomatrago, lo que era, llegó el día. Ese hombre valiente que tenía revólver y aparte del revólver yo cargaba aquí una chanera donde uno mete 12 balas. Entonces donde llegaba yo me abría mi saco así, me veía el revólver aquí las balas, yo me sentía Superman. Sí, yo me sentía el tremendo. Pero no sabía que iba a llegar mi día, que el Señor tenía el día preciso para mí. ¿Y qué dice ahí? Dice, mi tío va a la iglesia cristiana y siente atracción y paz por Dios. Mi tío va a la iglesia cristiana y siente atracción y paz con Dios. Ahí dice muñequito, dice, aleluya, que iba Jesús igual Dios, que iba Cristo, Cristo estamos a todos esos dibujitos de esta niña. Ese día yo llegué a mi casa y dije yo, ¿para qué quiero revólver? ¿Para qué quiero balas? Si lo que yo necesito y lo que yo quiero tengo en la mano, en la Biblia. Ese día dejé el revólver y cogí la Biblia. Ese día cambié el revólver por la palabra de Dios. Ese día boté el revólver y cogí la espada. Pero todo eso fue con el poder del Espíritu de Dios. No fue por mi voluntad, o sea, ni por mi hombría, ni por nada, fue por el poder del Espíritu de Dios. Dice la siguiente, dice,
Él ya deja de decir groserías a sus amigos, personas y sobre todo a su familia. Hay un muñequito que está de la mano, le dice, permiso señor, hola hijito, siga tranquilo. Ese era yo. Ya no era grosero, sino permiso, bienvenido, siga. Cambió mi personalidad, mi vocabulario, mi manera de pensar, cambió mi vida, dio un vuelco total. Pero yo no me he dado cuenta. Lo mejor de todo esto es que yo no me he dado cuenta. Para mí yo pensaba que era el mismo que estaba todavía, el mismo que ha conocido al Señor. Y cuando mi sobrina entregó esto a mi esposa y mi esposa llegó a Costa Rica y me lo mostró, el famoso friso, les cuento que yo quedé frisado. Yo cuando lo vi y leí y vi que mi testimonio estaba basado en 1, 2, 3, 4, 5, en 6 carticas, yo quedé frisado. Y le di gracias a Dios porque pude ver el poder transformador del Señor en mi vida. Pude ver que el Señor, así como cogió a Pablo y lo transformó de perseguidor a predicador, eso hizo conmigo. A mí me recogió, me sacó dentro de la escoria que yo vivía, que supuestamente era perfecto, donde yo no daba un peso por los cristianos, y me puso hoy aquí a predicar de su palabra, a ser un testigo, y un testigo viviente del poder del Espíritu de Dios. Yo no estoy hablando de algo que me estoy inventando ni de algo que preparé, estoy hablando es del testimonio de mi vida, de lo que el Señor ha hecho en mí, de lo que el Señor hizo por mí y lo que ha hecho por medio de mí. En ese momentico yo pude ver y comprobar en mi propia vida el poder del Espíritu de Dios. En ese momentico me di cuenta que Dios era un Dios poderoso que podía levantar, transformar, edificar, cambiar y sanar la vida de todas las personas. No hay ni un imposible para Dios. Todo es posible para Dios. El Señor no desecha a nadie. El Señor no desecha a nadie. Nosotros somos los que desechamos a las personas. Hay algo muy importante que yo quiero que sepan y que fue esencial. La manera de orar de mi esposa. Eso fue tremendo en mi vida. Ella empezó a verme a mí con los ojos de Dios. Ella ya no me miraba con los ojos de Sandra, de su esposa. No me miraba con el orgulloso, con el grosero. No me miraba que él es un vago, que es un grosero, que es altanero. No me miraba. Ella me miraba a mí con los ojos de Dios y empezó a orar, hablando las palabras, diciendo: Señor, gracias por este pastor que vas a levantar, gracias por este ministro, gracias por el cambio de Oscar, gracias porque él va a dejar de ser grosero, altanero, gracias porque yo lo veo con los ojos tuyos, no con los ojos de esposa. Y yo digo que eso fue esencial a mi vida, porque en ese momentico se rompió todo lo que yo cargaba en mi vida. Yo pensaba que yo no podía cambiar, pero el Señor me transformó y el Señor me cambió. Yo lo que les quiero enseñar hoy y compartir es que si el Señor cogió a Pablo y lo transformó de perseguidor a predicador, si a mí, Oscar Villamil, me cogió de ser orgulloso, grosero, altanero, rumbero, y me colocó aquí hoy a predicar su palabra de Dios, el Señor puede, con cualquier debilidad y defecto que tengan ustedes, que tengan sus hermanos, sus esposos, sus hijos, sus amigos. No desechemos a alguien por lo que tiene ahorita. Veámoslo con los ojos del Señor. Esto simplemente es una parte pequeña de mi testimonio, pero es algo que a mí me impactó, de ver el cambio que hubo en mi vida, relatado en 6 cartones. Yo les aseguro que si ustedes hoy hacen un recuento de lo que ha hecho el Señor con ustedes, van a quedar frisados de saber que ustedes eran ayer y que hoy no son los mismos, son diferentes. Este proceso, como decía el apóstol Pablo, no es que yo haya llegado ya al final, voy en camino. Pero lo que le pido a Dios es que cada día me fortalezca más, que me dé sabiduría y que me dé la fuerza para poder continuar, para no desmayar, sino para seguir hasta llegar a la meta.
de entre todo este testimonio nos han pasado diferentes cantidad de cosas. Pero siempre hemos comprobado y siempre hemos visto que después de cualquier situación difícil, de cualquier problema, siempre hemos visto la mano de Dios extendida, ahí, esperando para recogernos y levantarnos y pasarnos al otro lado. Hermanos, si Jesús, si Dios, si Espíritu Santo transformó a Saulo y lo puso como Pablo a predicar su palabra, lo va a hacer con la persona que tú menos piensas. Lo va a hacer con la persona que tú menos te imaginas. Si tú has visto a tu esposo, a tu hermano, a algún familiar, a algún amigo o a alguien que has compartido, lo has visto apático, lo has visto apartado, no lo mires más con tus ojos humanos. Sigue orando, pero míralo con los ojos de Dios. Mira a ese hombre que está ahí sentado, míralo como un edificio reconstruido, como un edificio levantado, algo que va a florecer. Y les aseguro que hasta ustedes mismos se van a llevar impresiones. Mi familia ha venido a visitarme y yo llevo la sangre de mi familia, pero yo no me siento, no sé, hay algo en mí que no me siento igual que ellos, no me siento mejor que ellos, me siento diferente. Nosotros fuimos criados en un hogar machista, como los hogares antiguos, que el hombre no lloraba, el hombre no pagaba perdón, el hombre no le daba una caricia de afecto a su hijo o a su hija. Mi papá fue todo un varón responsable de todo, pero nos faltó eso, el calor, o sea, enseñarnos a ser sensibles. Y hoy en día, no sé qué ha pasado en mí, pero yo a mis hijos, desde que recibí al Señor, yo cada 3 segundos les digo, te amo, I love you, te amo, te quiero, a mi esposa. Y eso he recibido yo de ellos. Los I love you, los te amo mucho, los mensajes de texto. O sea, lo que el Señor cambió en mí era también un proceso para mis hijos, para enseñarlos a ellos, para romper la cadena que traíamos nosotros de machismo, de desamor. Y hoy en día no somos perfectos, pero hoy en día somos una familia feliz que le servimos al Señor y agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros. Por eso cuando a mí o a nosotros llega alguien que vemos que está completamente desechado por la sociedad, nos alegramos. ¿Por qué? Porque vamos a ver la obra que Dios va a hacer en ellos. Para nosotros es mejor ver que llegan personas destruidas, arruinadas, acabadas, porque vemos la obra que el Señor va a hacer en ellos. No estamos viendo la obra que vamos a hacer nosotros, sino lo que el Señor va a hacer en ellos. La verdadera fe, que es cuando nosotros los hombres se nos acaban las fuerzas y nos apoyamos en Dios, ahí vemos cuando el hombre es fortalecido. Ahí sabemos cuando el hombre es fortalecido, porque la fuerza del Espíritu Santo para tomar su mente, su cuerpo y su pensamiento. Es un testimonio cortico, porque era algo como una introducción. Lo único que yo quiero decir es que descansen en Jesús. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Pero cambia tu manera de orar, cambia tu manera, tu perspectiva de ver a las personas. Míralas con el propósito divino que Dios tiene para cada uno de ustedes. Gracias a Dios, hoy estoy aquí y le cuento que no envidio ni un poquitico de mi pasado. A mí ya se me olvidó hasta cómo coger un revólver. He perdido la práctica. He cogido prácticas cómo poder pasar las hojas de la Biblia. Y me fascina más esa vida que la vida que venía. ¿Por qué? Porque las cárceles y los cementerios están llenas de los héroes. Cuando en ese tiempo el Señor tuvo misericordia de mí, que yo andaba armado, gracias a Dios no salió otro más gallo que yo y me mató, o yo lo maté. Porque si me mata, me voy para el cementerio, y si lo mato, me voy para la cárcel. Entonces entendí que el Señor tenía un propósito en mi vida, y fue tan misericordioso que me libró, me guardó de todo eso, y hoy me tiene aquí, y me tendrá por muchos años más, predicando el poder de la mano poderosa de Dios en la vida de todos nosotros.
y de todos los que están afuera esperando que nosotros llevemos a ellos una palabra de aliento, una palabra de restauración. Oremos, hermano. Amado Señor Dios y Padre bueno, te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Padre, gracias porque algún día, en un tiempo, alguien me dijo, tu testimonio va a ser escuchado, Señor Dios, y gracias Dios porque hoy tengo un testimonio que dar, Señor Padre. Gracias Dios porque el poder tuyo, Señor, ha estado, Señor, con nosotros, Señor, levantándonos en toda situación, Señor. Yo te pido, Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, que ese poder, Señor, que estuvo con Saulo, con Pablo, Señor Dios, que estuvo conmigo, Dios mío, que está con cada uno de mis hermanos, Señor, hoy sea, Señor, extendido, Señor, a los que nosotros vemos, Señor, con ojos de desprecio, Señor. Padre, que no veamos más a las personas por su apariencia física, Señor, sino que los veamos con tus ojos, Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Pedimos por las personas que están apartadas hoy, Señor, Padre, para que seas tú dando un toque especial a su corazón, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.